Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Una alegría nuevamente estar con ustedes en la lección de la escuela sabática de esta semana. En el trimestre estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan y esta semana la lección lleva por título El testimonio de los samaritanos. Sin duda, una lección que será muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos entonces a estudiar la lección de la escuela sabática, pero antes me gustaría compartirles esta invitación para entrar en el Kahoot y responder 5 preguntas claves sobre la lección de la escuela sabática de esta semana. Cada semana entran al menos unas 30 personas a responder y usted puede ser parte de este gran grupo. ¿M? Y también puede ser usado en el desarrollo de la escuela sabática en su iglesia, colocando en la pantalla. Lo vimos en esta semana en la Universidad Peruana Unión, una experiencia bonita. Entraron más de 300 personas allí al Kahoot que se visualizó en la pantalla y fue una experiencia de aprendizaje muy interesante. Así que se puede usar en la iglesia y ayuda bastante para poder motivar la lección de la escuela sabática, que las personas empiecen a interesarse en el desarrollo de la lección. Una buena motivación. Vamos entonces a nuestra lección de esta semana, el testimonio de los samaritanos, pero lo haremos con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, Señor, por tu cuidado. Gracias, querido Padre, porque podemos en este momento estudiar tu palabra. Pedimos que nos acompañes, que lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado y que podamos aprender preciosas lecciones para nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana, el testimonio de los samaritanos. La semana pasada estábamos estudiando acerca del testimonio de Juan el Bautista, de Andrés, de Felipe y Natanael, de Nicodemo, y en esta semana vamos a dedicarnos al estudio del testimonio de los samaritanos, cómo ellos comprendieron que Jesús era el Cristo, cómo llegaron a esa convicción teniendo como protagonista a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Vamos entonces por el motiva de esta semana y nos gustaría poder saber un poco más acerca de este pueblo, los samaritanos. En la actualidad, aproximadamente hay unos 800 samaritanos en la región de Samaria. Es un número bastante reducido, ¿no? Sin embargo, en el tiempo de Jesús, ellos ocupaban un lugar muy interesante en el territorio de Israel, justamente en el centro, ¿no? Entre Galilea y Judea. Veamos entonces estos grupos. Entre los samaritanos y los judíos había una larga historia de rivalidades, de enfrentamientos, de diferencias que en la historia ellos habían tenido. Y entonces, por eso es que la mujer samaritana primero coloca una muralla, ¿no? En su conversación con el Señor Jesucristo. Pero conozcamos algo más acerca de los samaritanos, mis hermanos. Veamos algunas características interesantes. Primero, la ubicación geográfica. Galilea se encontraba hacia el sur, perdón, Galilea se encontraba hacia el norte y Judea se encontraba hacia el sur. Y entre Galilea, que está en el norte, y Judea, que está en el sur, estaba el territorio de los samaritanos. Así que si los judíos querían ir a Galilea, o si los galileos querían ir a Judea, especialmente a Jerusalén, en las épocas en las que había peregrinaje de diferentes lugares hacia el templo de Jerusalén, entonces muchas veces, según el camino más corto, tenían que pasar por Samaria, ¿no? Aunque debido a estas rivalidades, a este encono entre estos pueblos samaritanos y judíos, entonces ellos preferían muchas veces rodear el territorio de Samaria y tenían caminos alternativos entre Jerusalén y Galilea. Por ejemplo, esta línea roja nos marca un camino alternativo en el que salen de Jerusalén, van por Jericó, cruzan el río Jordán, van todo el camino del río Jordán hasta una localidad que se llama Peya. Allí, una vez que se pasa el territorio de los samaritanos, cruzan otra vez el río Jordán y entonces otra vez se enrumban hacia Galilea, donde
encontraban también a otros judíos, gente de la misma religión que adoraban en Jerusalén, al contrario de lo que hacían los samaritanos, ¿no? Habían otros caminos, esa línea verde marca otro camino en el que los judíos pasaban por el camino más largo para no tener que pasar por Samaria, ¿no? Hasta ese punto de animosidad, ¿no? Se sentían los judíos lejanos de los samaritanos, así que no les importaba caminar casi el doble en el trayecto con tal de no pasar por tierra de samaritanos. Esos eran algunos de los caminos que habían en ese tiempo que los judíos usaban para no pasar por la región de los samaritanos. Otro punto importante es tener en cuenta que los samaritanos tuvieron un templo, que es el templo de Gerizim, y ellos consideraban que ese era el lugar apropiado en el monte Gerizim, donde eh, Abraham había colocado a su hijo Isaac, ¿no? Justamente para un sacrificio que fue luego impedido por el Señor nuestro Dios. Ese monte donde ocurrió este evento, los samaritanos lo tomaron como lugar sagrado y allí colocaron un templo realmente fastuoso que fue construido el siglo V antes de Cristo y que duró hasta el siglo II después de Cristo, el año 128, un sumo sacerdote de los judíos llamado Juan Hircano, para poder permitir la unificación nacional de los judíos, entonces entró y destruyó el templo de Jericín, el año 128 antes de Cristo, y desde ese tiempo los samaritanos allí sí se terminaron de agriar las relaciones entre judíos y samaritanos, ¿no? Con la destrucción del templo de Jericín. Desde esa época ya los samaritanos no erigieron un templo y ellos adoraban en el monte simplemente, así como la mujer samaritana más adelante dirá, pero ellos tuvieron un templo. Y el templo de los samaritanos, cuando estaba en su apogeo, era mucho mayor que el templo de Jerusalén. En aquel tiempo, en el apogeo del templo de Jericín, el templo de Jerusalén que construiría después Herodes todavía no existía. Quizás era una estructura sumamente básica, rudimentaria, quizás de madera, ¿no? Ya en aquel tiempo los samaritanos habían erigido una enorme estructura donde ellos adoraban. Entonces, Jericín, ellos decían los samaritanos, es el lugar donde se debe adorar. Y los judíos decían, es el templo de Jerusalén. Y lo que sucedía finalmente es que los judíos, para centralizar las liturgias religiosas en el templo de Jerusalén, terminaron destruyendo el templo de Jericín de los samaritanos. Bueno, otro detalle interesante es en relación con las escrituras. Los samaritanos creían también en las escrituras, pero no en todas las escrituras. Solamente aceptaban el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los samaritanos solamente aceptaban esos 5 primeros libros como inspirados y consideraban que los demás libros no eran inspirados. Por el contrario, los judíos aceptaban todos aquellos libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento como inspirados, ¿no? Así que de alguna manera los samaritanos eran mucho más rígidos en relación con aquellas fiestas y aquellas prescripciones que eran dadas en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, porque esos eran los únicos libros que ellos reconocían como libros inspirados. Por otro lado, también algo que es sumamente interesante es que se considera que los samaritanos, a diferencia de los judíos, eran un poco más inclusivos en su religión. Es decir, el samaritano permitía que haya, digamos, una mayor apertura para que personas de otras nacionalidades no tengan mayores dificultades en poder conocer, incluso también aceptar la religión de los samaritanos. Así que en ese sentido eran mucho más inclusivos, ¿no? Quizá por eso también nosotros encontramos en el relato del buen samaritano el hecho de que sea un samaritano el que mostrase esa empatía y mayor misericordia para aquel hombre que había quedado tendido en el suelo, porque los ladrones
lo habían herido. Es un samaritano. Y esto sugiere que efectivamente los samaritanos eran mucho más abiertos, más inclusivos en su trato con personas de otras etnias. No así los judíos, que eran marcadamente exclusivistas. Ellos decían, somos nosotros descendientes de Abraham. Y además también ellos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza, una raza no pura, que se había mezclado, porque consideraban sí que eran descendientes de Abraham, pero que no eran de un linaje puro. ¿Qué es lo que sucede? Años 721, 722 antes de Cristo, los asirios entraron en Samaria y destruyeron Samaria. Y entonces ellos expulsaron de la localidad de Samaria a los israelitas que vivían allá y los enviaron a otras regiones y trajeron a sirios de otras regiones para poblar en la zona de Samaria. Y ahí estaban, en ese intercambio, se mezclan las personas, surge un nuevo pueblo que es fusión de los samaritanos que habían quedado del pueblo judío, pero con otras naciones. Por eso es que los judíos consideraban que los samaritanos no eran verdaderamente del linaje puro de Abraham. Ellos habían mezclado su sangre con extranjeros. Entonces, por eso los menospreciaban, ¿no? Los consideraban como de segunda categoría. Siempre el ser humano, mis hermanos, buscando las diferencias para sentirse superior a los demás, para discriminar a otras personas. Este asunto de la discriminación no es una cosa nueva, ¿no? Ha existido desde que el pecado entró en el mundo, ha existido ese interés del ser humano por creerse superior a los demás, ¿no? Y eso era marcado entre los judíos contra los samaritanos. Y así, mis hermanos, teniendo estos datos adicionales acerca de este pueblo, del pueblo de los samaritanos, vamos a ver entonces lo que la lección de escuela sabática nos menciona. Versículo de memoria, Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Allí está el testimonio de los samaritanos. Llegaron a expresar allí como pueblo, como un grupo en aquella ciudad, ¿no? La aceptación de Jesucristo como el Salvador del mundo. Y ahí tenemos también a la misionera, ¿no? La mujer samaritana que corre para poder anunciar que ha encontrado al Mesías, al Salvador del mundo. Los samaritanos también esperaban un Mesías, un restaurador. También esperaban un Mesías de acuerdo a su propia interpretación que tenían de la Torá. Así que eso entraba en línea con lo que la mujer fue corriendo a predicar a sus conciudadanos. Vamos entonces a la lectura del texto bíblico, mis hermanos, y aquí encontramos la siguiente estructura. Es el escenario del encuentro, la mujer junto al pozo, y está relatando toda la historia que encontramos en Juan capítulo 4. Así que el centro de nuestro estudio estará sobre todo en Juan capítulo 4. Vamos a ver el tema del día domingo, el escenario del encuentro. Miren ustedes cómo describe la palabra de Dios, versículos 4 hasta el 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando la Biblia dice la hora sexta, nos dice que es el mediodía, ¿no? Porque la primera hora era las 6 de la mañana, las 7, las 8, y después la sexta hora era el mediodía, ¿no? Así que era un tiempo en el que era el horario del almuerzo, por eso entendemos que los discípulos salen para comprar comida, y era el horario menos indicado para que las personas vayan a recoger agua del pozo. El mediodía era el lugar, el momento más inconveniente del día para poder ir a recoger el agua. En aquel tiempo las mujeres lo que hacían era ir temprano de mañana, cuando el sol no era tan intenso,
y después en la tarde también iban para poder recoger agua. Esa era la costumbre de las mujeres en aquel tiempo. Y por otro lado, también es bueno pensar que en ese momento, en ese lugar solitario, la expectativa era que no hubiese nadie a esa hora. ¿Cómo es posible entonces que esta mujer aparece precisamente en la peor hora del día para ir a sacar agua del pozo? Evidentemente esta mujer no disfrutaba de la compañía de las otras mujeres en los horarios en que ellas iban a recoger el agua. Ella buscó la peor hora para poder de alguna manera esconderse en la claridad del día, y que las otras mujeres no la vean, porque en ese momento nadie iba a recoger el agua, ¿no? Y aquí encontramos un contraste marcado con Nicodemo, porque Nicodemo se esconde en la noche y busca a Jesús en la noche. Y esta mujer no busca a Jesús, pero encuentra a Jesús en el día, con el intento de ocultarse durante el día, cuando nadie iba al pozo, ella va esperando que nadie la moleste, y sin embargo ahí se encuentra con el Señor Jesucristo. Miren ustedes cómo se relata el encuentro en Juan 4, 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Me imagino que la mujer avanzando y avanzando hasta el pozo, divisa que hay alguien que está sentado en el pozo. Bueno, y ella ya había llegado hasta ese momento, ¿no? Y seguramente estaría un poco contrariada porque lo que ella esperaba era no encontrar a nadie en el pozo. Y a lo lejos divisa que hay, bueno, de todas maneras estoy necesitando el agua. Llega hasta ese lugar. La primera sorpresa que encuentra ella es que este forastero, ¿m? Este extranjero que está allí sentado, lo reconoce inmediatamente, es un judío. Ella podría pensar, bueno, felizmente que es un judío, ¿no? No me va a hablar, no va a entablar ninguna conversación conmigo, así que yo iré, sacaré el agua tranquila, me iré y asunto concluido. Lo que menos esperaba esta mujer es que reconociendo que se trata de un judío, ya sabemos cómo se trataban los judíos y los samaritanos, y además que era hombre, que muchas veces siendo judío, peor quería entablar contacto con una mujer samaritana, Jesús toma la iniciativa y Jesús le dice, dame de beber. Esto lleva a una sorpresa a esta mujer. Dice allí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea que en un restaurante, ¿no? O un menú, como decimos aquí en el Perú, iban a traer seguramente en alguna bolsita tipo delivery, ¿no? De aquel tiempo. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú me pides a mí? Es decir, esta mujer se siente sorprendida. Los judíos y los samaritanos no conversan, no se hablan entre sí. Ella lo reconoce inmediatamente. Este hombre es un judío. Felizmente no me va a molestar, no me va a decir nada, pero dame de beber, dice el Señor Jesús. Y la mujer se sorprende. Eres un judío y me pides a mí, yo soy mujer samaritana. ¿Mm? Eres un hombre, soy mujer. Eres judío, soy samaritana. Quien levanta las barreras del prejuicio de sexo, de género, es ella. Tú eres hombre, yo soy mujer. La barrera del prejuicio de la nacionalidad, de la etnia, la levanta ella. Tú eres judío, yo soy samaritana. Esta mujer eh, ciertamente era una mujer prejuiciosa, ¿no? O por lo menos se dejaba llevar por los prejuicios de su tiempo. Para ella, los grupos sociales estaban claramente determinados y los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y las mujeres y los hombres, en situaciones así como estas, eran inconvenientes las conversaciones en ese escenario. Pero Jesús, mis hermanos, no le importan las murallas que nosotros los seres humanos levantamos. Jesús es especialista en derribar las murallas del prejuicio, prejuicio de género, prejuicio social, prejuicio económico, prejuicio cultural. Somos especialistas nosotros seres humanos en levantar las murallas del prejuicio. Y Jesús es especialista en derribarlas, porque Jesús quiere alcanzar el corazón del ser humano. El ser humano construye sus murallas para no ser alcanzado.
Ahí está la muralla de la cultura, la muralla del conocimiento científico, la muralla de las diferencias sociales. El ser humano levanta eso, pero Jesús va derribando y derribando para encontrarse con el corazón humano. Así, mi querido hermano, si en algún momento tú levantas una muralla, no tengo tiempo para poder encontrarse con Jesús, sabes que el Señor va a derribar cualquier muralla para alcanzar tu corazón. Ese es el tamaño del amor del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el escenario que se ha planteado. Hay un pozo, está en un lugar desierto, Jesús todavía no ha comido, todavía sus discípulos no le han traído el alimento, está una mujer, está un hombre, está a solas, la mujer está más o menos a 1 kilómetro de su pueblo, ha tenido que ir 1 kilómetro en el momento en el que el sol está en su mayor intensidad para sacar agua y encuentra a este hombre y están solos. Un Jesús y la mujer samaritana, un judío y una samaritana, un hombre y una mujer. Y están allí, pero Jesús toma la iniciativa y le dice, dame de beber. Ese es el punto de partida para lo que viene después, para la conversación. Jesús la lleva de lo conocido a lo desconocido, de las situaciones de la vida práctica que ella conoce a las situaciones de la vida espiritual que ella desconoce. Este es un maestro extraordinario. Jesús está llevándola de lo conocido hacia lo desconocido. Primero le habla del agua y ella había venido a buscar el agua. Y entonces parte de eso y al final el Señor la va a llevar a la convicción de que Él es el Mesías. Mira, de manera diferente, en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2 se habla acerca de Nicodemo. Dice lo siguiente, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a establecer, mis hermanos, una comparación entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 3 se habla de un hombre, en el capítulo 4 se habla acerca de, de una mujer. En el capítulo 3 este hombre se llama Nicodemo. En el capítulo 4 no se sabe el nombre de la mujer. En el capítulo 3 se trata de un judío. En el capítulo 4 es una samaritana. En el capítulo 3 se habla de un hombre con una amplia cultura, un maestro, un doctor, un conocedor de la ley, un profesor universitario, podríamos decir, en nuestro tiempo. Se trata de un hombre que está en la cumbre del conocimiento de su tiempo. En el capítulo 4 posiblemente se trata de una mujer analfabeta. En el capítulo 3 se habla de un hombre admirado, de un hombre al que la gente respetaba, al que la gente admiraba. Y en el capítulo 4 se trata de una mujer discriminada, una mujer que podría ser considerada en el último escalón de la pirámide social. Así que son marcadas las diferencias. ¿No? ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que son marcadas las diferencias claramente, pero lo interesante es que quien aceptó primero el mensaje, entendió y aceptó primero el mensaje, fue la mujer analfabeta cuyo nombre no está registrado, una mujer pobre, una mujer samaritana, entendió primero. Y el gran Nicodemo, el hombre rico, el hombre famoso, el hombre admirado, tardó en aceptar el mensaje de Jesús, tardó, no aceptó de inmediato. ¿No? ¿Qué lecciones tenemos aquí? Primera lección, mi querido hermano, el Evangelio es para todos. El Evangelio no es apenas para un sector de la sociedad. El Evangelio es para ricos y para pobres, para hombres y para mujeres, para cultos y para no cultos, para personas de toda condición. Para todos es el Evangelio y esta es la demostración que encontramos de esa apertura del Evangelio hacia todas las naciones, a toda tribu, nación y pueblo. Jesús nos muestra un ejemplo práctico cuando en el capítulo 3 está predicándole a Nicodemo y en el capítulo 4 predicándole a la mujer samaritana. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice aquí, el pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquén, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí, ¿no? Quedaba un poquito lejos.
Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo. Cuando la mujer vino a sacar agua, Jesús le pidió de beber. De esa manera, captura la atención de la mujer. Vamos a ver entonces un poco más acerca de esta historia, cómo es que continúa, de acuerdo al relato que estamos leyendo. Juan capítulo 4, versículo 9, encontramos la sorpresa de la mujer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está la muralla. Y ahora Jesús empieza a trabajar en el corazón de esta mujer. Empieza a cautivar su corazón. Empieza a crear una motivación para que ella quiera saber más, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mujer, no sabes con quién estás hablando. Mujer, si tú supieras con quién estás hablando, si tú tendrías conciencia de este momento importante en tu vida, no serías tú quien estarías para dar el agua, sino que tú pedirías el agua. Y, sabes, yo estaría dispuesto a darte agua viva. Cuando Jesús le está diciendo, dame de beber, ¿no? Le está diciendo, préstame atención, escúchame. Le está diciendo, quiero conversar contigo. Está diciendo, quiero conocer la historia de tu vida. Quiero cambiar ese corazón que ha venido aquí abatido. Por eso vienes a medianoche, a mediodía. Vienes a esta hora porque no te quieres encontrar con nadie, porque te sientes sola, porque tu vida está de alguna manera destrozada y yo quiero llenar las más profundas necesidades de tu corazón. Así que si yo te pido simplemente es que me des este espacio de tiempo, que me des esta oportunidad para transformar tu vida. Si te dieses cuenta quién está pidiendo, tú serías la que pedirías. Y yo te daría agua viva. Oh, dice allí, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Cómo me vas a dar agua, Señor? Yo estoy mejor que tú. Yo estoy en una mejor situación. Tú no tienes ningún balde, nada con qué sacar el agua. ¿Cómo me vas a dar agua? No tienes que ofrecerme en realidad. Y ahora el Señor continúa. Ha ganado digamos, el espacio de conversación, ¿no? Ha generado el interés en la mujer por lo que Él tiene para decirle. Y entonces el Señor Jesús continúa. Dice, la mujer continúa, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres mayor, Señor, para que me des agua viva? ¿De qué estás hablando, Señor? Respondió Jesús y le dijo, mira, mira qué diferencia, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí empieza Jesús a hablarle acerca del agua. Él está hablando de acuerdo a cómo la mujer puede entender mejor. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le habla, tienes que nacer de nuevo. Necesitas experimentar la conversión. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Ahora, la mujer, cuando Jesús se enfrenta a la mujer samaritana, se acomoda a la cultura y al contexto en el que está y le habla del agua, de algo simple que ella conocía. Y a partir del agua, él toma, hay algo mejor que el agua. Tú no puedes vivir sin agua, nadie puede vivir sin agua, pero el agua que yo estoy dispuesto a darte es un agua que satisface infinitamente. Es un agua que llena todos los espacios de nuestro corazón. Y entonces, si tú recibes el agua que yo te ofrezco, nunca más vas a tener sed. Qué oferta maravillosa, ¿no? Qué oferta tremenda. Y la mujer entendió la oferta de una manera literal, ¿no? Porque ella dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, Señor. Si me das de esa agua, Señor, ya nunca más caminar 1,5 kilómetros completo para poder
venir y otro kilómetro y medio de regreso cargando el agua. Eso es molesto, eso es cansador, Señor. Ahora, si tú me das agua para ya no tener sed, yo la quiero. Señor, dame de esa agua. Yo quiero esa agua de vida. Ya no voy a tener sed ni voy a venir a sacarla. Jesús está generando el interés y ahora Jesús va a revelarle cuál es el significado del agua viva. El agua viva tiene que ver con la transformación y la restauración completa que Él ofrece a la mujer. ¿Mm? Y entonces vamos a ver cómo continúa esta historia. ¿Mm? Aquí hay un comentario interesante de parte de la lección. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso Jesús dice, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Está hablando acerca de realidades espirituales. Mi querido hermano, mi querida hermana, toma del agua de vida que Jesús te ofrece. Puede ser que tu corazón esté seco, esté un desierto, que no hay vida en tu corazón, porque cuando no hay agua, en el mundo natural no hay vida, ¿no es verdad? El desierto no tiene vida porque no tiene agua. Es posible que tu corazón esté hecho un desierto. Es posible que tu vida esté completamente de una manera insatisfactoria para ti mismo, infructífera, y sientes que estás viviendo en vano, que no hay propósito para tu vida, entonces estás en un desierto. Sabes, Jesús es el agua de vida que puede transformar ese desierto en un jardín, ese lugar donde no hay vida en tu corazón, en un lugar de vida, de sentido, de alegría, de gozo. Ese es el cambio que el Señor te ofrece y te animo, mi querido hermano, para que puedas tomar el agua viva que Jesús te ofrece, un agua que salta para vida eterna, así dice la palabra. Vamos más adelante en esta conversación. La mujer ha quedado con este pedido, Señor, dame de esa agua. Señor, si yo no voy a tener sed jamás, Señor, si no voy a tener que venir a recogerlo. Esta mujer está pensando en términos materiales, ¿no? Ella piensa que materialmente, que Jesús le está hablando de algo material. Si tengo esta agua, no voy a tener sed jamás. Yo quiero esa agua. Si tengo esta agua, entonces ya no voy a necesitar venir una y otra vez a este pozo al mediodía. No, va a ser algo diferente. Mi vida va a mejorar tremendamente. Esta idea, mis hermanos, del agua, esta idea viene desde el Antiguo Testamento, el agua viva. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Mm? El agua limpia. Aquí el Señor está hablando de realidades espirituales. ¿Cuál es la promesa del Señor nuestro Dios? Lo que Él promete es esparcir agua limpia. Por favor, está hablando acerca de realidades espirituales. Entonces, Él está diciendo, voy a cambiar tu corazón. Voy a restaurar el sentido de la vida. Voy a restaurar, voy a sacar aquello que está destruyendo tu vida, tus malos hábitos, tus vicios, tu carácter, tu corazón pecaminoso, aquello que no hace que seas feliz. Yo voy a entrar, voy a purificar. Mis queridos hermanos, podemos pensar en un momento en el que, por ejemplo, entras en una casa y todo se encuentra sucio, sucio, sucio de muchos meses. Hay telarañas, hay ratones caminando por allí, hay todo, ¿no es cierto? Y entonces entras y empiezas a limpiar. Y para limpiar necesitas el agua. El agua es el líquido limpiador por excelencia. ¿No? Eh, y entonces, imagínate cómo es de diferente es aquella misma casa después que ya está todo limpio. Las barridas, ahora sí se puede vivir, ahora sí se pueden abrir las ventanas, ahora sí se puede colocar los utensilios de la casa, los muebles de la casa, ahora sí.
Sí, mi querido hermano, eso es lo que quiere hacer Jesús con tu corazón. Cuántos malos sentimientos, cuántos malos pensamientos, cuántos vicios, cuántos resentimientos, cuántas ideas destructivas, cuántos odios, cuántos resentimientos habitan en nuestro corazón que no nos dejan vivir felices, que hacen que nuestra vida sea un desierto sin vida, ¿no? Entonces viene el Señor Jesús y dice, yo te voy a limpiar cada rincón, voy a limpiar hasta aquellos rincones escondidos, oscuros de tu corazón. Déjame limpiar, déjame actuar. Y ahí viene la invitación y la respuesta está en nuestra cancha, como decimos los peruanos, ¿no? La respuesta está es nuestra, eso es lo que tenemos que hacer. Señor, esta debe ser nuestra respuesta. Te permito entrar en mi corazón, Señor. Limpia todo, 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 Señor, lo que necesite ser limpiado, Padre. Quita todo lo que necesita ser quitado y coloca de tu espíritu, coloca todo lo que tú quieras colocar en mi vida, Señor. Esa es la experiencia de la vida cristiana. Pablo lo entendió muy bien, ¿no? El que ha nacido en Cristo es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque limpia por completo esa agua maravillosa de su poder, limpia por completo el corazón. Y aquí todas son hechas nuevas, una nueva vida, nuevos ideales, una nueva visión del mundo, un nuevo pensamiento, una nueva cosmovisión, nuevos hábitos, nuevas actitudes, todo nuevo para hacernos más felices y para hacer que nosotros podamos, por la gracia de Dios, ser plenamente transformados y ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero mira, continúa todavía la promesa en Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira, mi hermano, cómo la transformación que el Señor nos ofrece tiene un impacto en el resto de nuestra vida. Por favor, por favor, mi querido hermano, no pienses que el Señor te salva y te perdona para que permanezcas en los pecados. Si una persona viene a Jesús siendo un ladrón, el Señor no lo salva para que continúe siendo ladrón. Si ve una persona que cultiva el resentimiento en su corazón, el Señor no te salva para que continúes con tu resentimiento. El Señor no te salva para que continúes con tu odio. El Señor no te salva para que continúes en el pecado. Si vienes con tendencia homosexual, con tendencia de este tipo de, de orientaciones diferentes a tu propia naturaleza, el Señor viene, el Señor te perdona, el Señor te transforma y el Señor te dice, vete y no peques más. El Señor no te salva en tus pecados, el Señor te salva de tus pecados. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y después de colocar su espíritu, está hablando de la transformación, después de eso, después de haber operado la transformación, haré que andéis en mis estatutos. Ahí viene la obediencia, ahí viene el cambio de vida. Antes desobedecía al Señor, antes pisoteaba los mandamientos de Dios, pero una vez que Él coloca su espíritu en mí, ahora me dice, anda en mis estatutos. Ya eres una nueva persona. No puedes seguir haciendo lo mismo. No puedes continuar con la misma vida. No nos salva para que permanezcamos iguales, para que sigamos en los mismos pensamientos, actitudes y palabras. Nos salva para librarnos de aquellas cosas que nos están matando, que nos están destruyendo, que nos destruyen a nosotros y a nuestra familia y a las personas de nuestro entorno. Ese es el Señor Jesús. Pone mi espíritu y me coloca en una vereda de obediencia. Y miren ustedes, ahora lo que dice el Señor Jesucristo. Aparentemente es inconexo, ¿no? Con lo que están conversando, porque Jesús habla del agua, ahora le dice, yo te voy a dar agua viva, y entonces en ese momento, sí, Señor, yo quiero agua viva. ¿Qué esperaba la mujer en aquel momento? Bueno, esperaba que el Señor saque alguna jarra, ¿no? Y le proporcione el agua viva. Hasta ese momento la mujer no entendía las implicancias de todo lo que Jesús le enseñaba. Pero Jesús entonces empieza a trabajar en su corazón. Y Jesús lo que quiere hacer es transformar su vida, porque el agua viva de Jesús es la obra transformadora de su espíritu en nuestro corazón. Ese es el agua viva de Jesús. Si nosotros vamos en el mismo libro de Juan,
tenemos un texto en el que se nos dice que el agua viva es el Espíritu Santo. Y entonces ahora Él va a colocar en acción la obra del Espíritu Santo en el corazón de esta mujer. Por eso que lo primero que hace es ver cuál es el estado de ese corazón, cuál es el mayor problema que tiene esta mujer, el mayor pecado en el que está su vida, porque empieza, Jesús quiere transformar y sacarla de esa condición pecaminosa, porque para eso es el agua viva, para transformar el corazón. Y entonces el Señor se refiere a su condición. ¿En qué condición está? Y dice Juan 4, 15 y 16, ¿no? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ahora le va a dar el agua, ¿no? Pero va a empezar a mostrarle cuál es su condición de vida, que él sabe cuál es la situación de ella. Y por eso, para hacer ese trabajo de transformación, le va a mostrar su condición y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ese era digamos, ese era el rincón oscuro en la biografía de esta mujer samaritana. Llama a tu marido y ven acá. Jesús quiere trabajar desde la herida más profunda, y esa era la herida más profunda, el aspecto emocional. Esta mujer tenía el pecado dentro de su corazón y tenía que ver con el adulterio, tenía que ver con la fornicación. Y entonces Jesús va directamente a ese pecado, porque de allí va a empezar la transformación. Allí el agua viva va a empezar a transformar por completo. Entonces razonó, dice que el agua que Jesús ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo así el riesgo de enfrentarse a otros, ¿no? Ya no voy a tener que venir nunca más, no me van a ver, ya no tengo que venir a mediodía. Llama la atención el rápido giro de la conversación desde el pedido de agua por parte de Jesús hasta la solicitud de ella. Claro, ¿no? Conversan y Jesús pide agua y ahora quien pide agua es ella, porque Jesús le genera el interés de un agua que va a saciar por completo su vida. Eso es lo que Jesús genera. Y entonces vamos a ver cómo paulatinamente Él se muestra como el Mesías. Miren ustedes, mis hermanos, en esta conversación. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, ahora mira cómo Jesús va, pero como una flecha hacia el blanco. Jesús va directamente a la mayor necesidad de esta mujer. Describe, sabe cuál es tu condición. Hija, yo sé cuál es tu condición. Ahora dímela tú. Ten conciencia de tu condición, ten conciencia de tu pecado. No tengo marido, dice la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mis hermanos, aquella mujer ni imaginaba el grado de conocimiento que Jesús tenía acerca de su vida. A este hombre por primera vez lo había visto. No tendría ninguna manera, era judío, no tenía ninguna manera de saber su historia, de conocerla. ¿Mm? Este hombre, ¿cómo puede conocerla tan profundamente? ¿Cómo sabe exactamente cuántas veces quedó extraviada, ¿no? En los caminos del adulterio, de la fornicación. Esta mujer tenía un problema grave en su vida familiar, en su vida emocional. Y Jesús empieza desde allí, porque lo que Él quiere es que el agua viva la transforme por completo. Y ese corazón que era inclinado hacia el pecado debe ser cambiado. Y para eso es el agua viva, para cambiar los corazones, ¿no? Y entonces ahora se entiende, mis hermanos, por qué esta mujer no iba con las demás mujeres, ¿no? Tenía mala fama. Esta mujer tenía muy mala reputación. Era discriminada en el pueblo. Las mujeres la veían mal. Las mujeres no querían que sus maridos ni se acerquen a esta mujer, ¿no? ¿Qué tipo de mujer es esta? Ya tuvo 5 maridos y ahora está viviendo con el marido de otra. ¿Te imaginas el tipo de reputación? Pobre mujer, una mujer vacía por completo, una mujer en la última escala de la consideración social, discriminada. Se viene a mediodía porque quiere evitar el contacto con las demás mujeres.
Claro, ¿no? Ellas decían, no me junto con ella, esta mujer es una cualquiera. Y esas otras palabras más duras, más fuertes, con las que describían a esta mujer. Ahora se entiende por qué a mediodía, no con las otras mujeres, solita, queriendo no encontrar a nadie. Y allí encuentra al Señor Jesucristo. ¿Mm? Y entonces Jesús le cuenta toda su vida. La conversación está resumida, así que uno puede imaginar la conversación de Jesús con la mujer que aborda esos problemas emocionales, partiendo por su propia situación personal y familiar. De allí parte la transformación que Dios quiere, de nuestro corazón que alcance a nuestra familia. Así en la Biblia encontramos que el carcelero de Filipos, por ejemplo, él y toda su casa se entregó al Señor. Aquí el Señor le dice, tú, pero trae a tu marido. Mm, no sola. Vamos a trabajar en el corazón de todos en tu familia. Ese es el propósito del Señor. El Señor quiere familias felices. Él quiere familias cuyo fundamento sea el propio Señor Jesucristo, la roca eterna, que sean gobernados por el Espíritu Santo. Bueno, y continúan esta conversación. La mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. ¿Ah? Y entonces ella intenta cambiar el giro de la conversación, ¿no? Porque ya le habla a Jesús directamente de su necesidad, le dice que conoce cuál es su vida, y ella se sorprende, ¿no? Porque estaba acostumbrada a que las demás personas que la conocían, que sabía quién era ella, se alejen de ella, se aparten, no, que no querían tener nada que ver con ella, porque era una mujer de mala reputación. Pero Jesús la conocía y no la evita. Jesús conocía su vida de pecado y no la discrimina. Queridos hermanos, aquello que la sociedad discrimina y deja a un lado porque cree que no tiene esperanza o porque cree que son demasiado malos, aquello está discriminado por la sociedad. Jesús le abre los brazos, Jesús con su amor las recibe, las incluye en su corazón y transforma su corazón de una manera maravillosa. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Señor Jesucristo. No es el vengativo, el que discrimina, no, es un Dios de apertura que ama, pero que le dice, cambia de vida, estás lastimando a ti mismo, a ti misma, no continúes así, cambia de vida, yo puedo cambiar tu vida, entrégame el corazón. Jesús le dijo, mujer, le da la respuesta, ¿no? Porque, bueno, la mujer lo que hace es hacerle una pregunta teológica. ¿Cuál es esa pregunta? Nuestros padres adoraron en este monte, está hablando del monte Gerizim, ¿no? Del que hemos hablado allí anteriormente. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. A ver, dime, Señor, soluciona cuanto antes este problema teológico. Los judíos dicen que se tiene que adorar en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y nuestros padres adoraron aquí en el monte Gerizim. ¿Dónde tenemos que adorar? Para ella, la religión era un tema de lugar, el lugar de adoración. Ahora viene Jesús y le dice, el problema no es el lugar. Vamos a ver allí. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No importa el lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso está hablando acerca de los samaritanos, porque los samaritanos consideraban 5 libros los únicos que eran inspirados. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación es Jesús. Jesús viene de los judíos. Así que, si bien es cierto en el aspecto de conocimiento, ellos estaban más limitados, pero eso no quería decir que el lugar del el templo de Jerusalén tuviese más importancia. No es el lugar el que importa en el momento de la adoración, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo hay que adorar al Padre? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Jesús responde a la pregunta, a la gran interrogante, a los debates interminables que tenían samaritanos y judíos. Aquí en Jericín, no, 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 aquí en Jerusalén, no, en Jericín, no, en Jerusalén. Paraban peleando, ¿no? Esos debates interminables entre judíos y samaritanos. Y Jesús le dijo, no importa el lugar, lo que importa es que adores en espíritu y en verdad. Eso es lo importante. Ah, y entonces esta mujer ya empieza a tocar el tema del Mesías, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías, ya empieza a comprender algo, llamado el Cristo. El Mesías es el Cristo, ¿no? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Él nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a orientar. Y ahora Jesús, muy contrario a su costumbre, Jesús pocas veces, Él manifiesta, yo soy el Mesías. Pero aquí a la mujer samaritana se lo revela con toda claridad. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Uf, esa es una tremenda revelación, una tremenda. Jesús mismo se manifiesta. En el caso de los discípulos, Jesús da oportunidad para que los discípulos lo manifiesten, ¿no? ¿Ustedes quiénes creen que soy? Le pregunta y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro lo dijo. Ahora, en la conversación con la mujer samaritana, Jesús lo dice, yo soy el Cristo, yo soy el que habla contigo, el gran yo soy, que también tiene una implicación con respecto del nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Yo soy el que habla contigo. Qué cosa poderosa. El mismo Dios de los cielos había venido para revelar todas las cosas que ellos necesitaban saber. Ese es el Mesías, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, este es el único pasaje en los cuatro evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que él era el Mesías antes de su juicio. No lo hizo una gran multitud o un personaje importante, ni siquiera Nicodemo, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Él se interesa por cualquier alma que se sienta apartada y sola. Lo dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Esta mujer se sintió emocionada porque los samaritanos esperaban también al Mesías. Le colocaron otro nombre, pero esperaban al Mesías también. Y entonces ella encuentra esta noticia tremenda, esta noticia maravillosa, ¿no? Y mira lo que sucede. Vinieron los discípulos en aquel momento para que pueda comer, ¿no? Trajeron la comida, los alimentos, y la mujer aprovechó. Ellos, dice la palabra, que se sorprendieron que Jesús estuviese hablando con una mujer. También prejuiciosos, ¿no? ¿Cómo va a hablar con una mujer? Pero no le dijeron nada, no se atrevieron a decirle nada. Además es samaritana, ¿no? No le dijeron nada. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor, hablas con una mujer así en la soledad de este pozo? Y todavía es samaritana. No, no, no. Pero lo pensaron, ¿no? Pero no se atrevieron a decirlo. Entonces la mujer en ese momento aprovechó para dejar el cántaro. Mira, que había venido con su cántaro porque era lo que más le importaba era el agua que tenía que recoger. Pero ahora deja el cántaro porque él contaba algo mejor, ¿no? Y fue a la ciudad, 1 kilómetro, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Otra vez, el centro del testimonio, venid y ved. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahí están los samaritanos. Escucharon, a ver, qué tremendo. ¿Qué noticia habrá? Queremos escucharlo por nosotros mismos. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los discípulos pensando en términos materiales, ¿no? Pero Jesús les explica en términos espirituales. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que está diciendo es mi prioridad, antes incluso que la comida, es hacer la voluntad de mi Padre, acabar con su obra. Así que encuentro todo motivo, toda ocasión y veo en cada persona a un ciudadano del reino de los cielos y siempre estaba cumpliendo con su misión. Ahora dice la palabra, el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso fue lo que sucedió. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos.
y se quedó allí 2 días. ¿Te imaginas? 2 días maravillosos en ese pueblo. Gente dispuesta a escucharlo. Gente que se quedaba desde temprano hasta la noche para escuchar a Jesús, el Cristo. Y ahora dice aquí, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días y ya ellos estaban seguros de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, seguros de estar frente a alguien que verdaderamente les podía dar agua viva. Y eso fue lo que encontraron allí como algo maravilloso para sus vidas, sí, mis hermanos. Vamos entonces ahora a la parte de aplica, la última parte. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? Es impresionante, mis hermanos, cómo desde el tiempo de la mujer samaritana hasta nuestro tiempo son casi 2000 años. Y sin embargo, el ser humano no ha cambiado esencialmente. En los tiempos de Jesús eran judíos contra los samaritanos. En los tiempos presentes, ¿qué prejuicios se levantan entre las personas? En nuestro país, ¿qué prejuicios? Hombres contra mujeres, muchas veces enfrentados, ¿no? La sierra contra la costa contra la selva, la sierra contra la selva, ¿no? Estamos discriminando, ¿no, mis hermanos? Discriminación como en aquel tiempo también. A veces levantar estas barreras que nos separan como seres humanos y que hacen que yo no considere mi hermano a la persona que está a mi lado, mi hermano en Cristo a esa persona que está a mi lado también. No importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa su género. Esas cosas que nos separan se desvanecen por el amor de Jesucristo. Así, mis queridos hermanos, que no haya ningún tipo de prejuicio que te impida testificar con gran poder que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, y que viene otra vez. Vamos ahora, mis hermanos, a la parte final, donde tenemos las preguntas claves, y allí tenemos una vez más la invitación para que puedan responder. Entren por el Kahoot, el QR aquí, escanéenlo, y entren a las preguntas claves y respondan las preguntas, 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje de esta lección. Así que están las 5 preguntas claves y queremos recordar quiénes estuvieron la semana pasada participando: a Josefina, Arturo y Castellanos en primer lugar. Así que felicitaciones, mis hermanos, por haber participado y participen una vez más también en el estudio o en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Les animo para que en el canal vean nuestros seminarios para líderes de grupos pequeños, vean el seminario de doctrinas, seminario de profecías que estamos dando últimamente. Esta última semana estuvimos en el simposio de identidad del ser humano y hablamos acerca de la ideología de género, una, un seminario que también está en este canal, así que les animo para que puedan visualizarlo también. Saludos a mis hermanos de YouTube y Facebook que siempre nos dan mensajes preciosos para poder seguir adelante en el estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, llegamos a la última parte. Yo creo que podemos hacer también allí un propósito. La lección nos invita a tener un propósito de vida. Si la mujer reconoció a Jesús como el Cristo, somos llamados también nosotros a reconocerlo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, como lo hizo la mujer samaritana. Y quiero predicar de Jesús como también lo hizo. De esta manera se cumple aquella declaración que dice Elena de White, que eh, todo siervo de Dios, todo ciudadano, todo nuevo ciudadano en el reino de los cielos, ¿no? Nace como un misionero, ¿no? Parafraseando. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Pedimos, querido Padre, que transformes nuestro corazón, que tu agua de limpieza pueda entrar en nuestro corazón y limpiar todo lo que necesite ser limpiado, sacar lo que necesite ser sacado y colocar tu Santo Espíritu para una obra transformadora. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos despedimos entonces hasta la lección de la próxima semana.